Quisiera iniciar con cómo el hermano Randy Titmore, un hermano muy conocido de McAlester, Oklahoma, compartió una ilustración conmigo acerca de Animal Planet, que emitió una serie de televisión llamada Monstruos dentro de mí. En un episodio parecía John Allen, profesor adjunto de la Universidad William y Mary en Virginia. Allen había estado experimentando áreas ásperas intermitentes que podía sentir con la lengua. Las áreas ásperas parecían vagar alrededor de su boca y Allen, cuya especialidad es la biología de invertebrados, sospechó que podría haber estado albergando un huésped invertebrado no deseado. Bueno, Allen fue a su médico cuando sospechó por primera vez que el hemátodo se había instalado en su mejilla. Su médico derivó a Allen a un cirujano oral que no estuvo de acuerdo con el autodiagnóstico de Allen, diciendo que el área donde Allen sintió el gusano parecía una decoloración normal del área afectada. Y bien, una mañana temprano, Allen fue al baño con un par de pinzas de punta superfina del número 5. Respiró profundamente y sacó con cuidado un gusano parásito de 3/4 de pulgada de su propia boca. El título del episodio era El monstruo dentro de mi boca. Y bueno, desafortunadamente, el señor Allen no es el único hombre con un monstruo en la boca. Pero el monstruo del que estoy hablando hoy es mucho más peligroso porque puede infligir un gran daño a los demás. Puede generar conflictos dentro de las familias y las congregaciones. Y en última instancia, condenar a su dueño al infierno del diablo. Amados, este monstruo, por supuesto, es la lengua. Las Escrituras tienen mucho que decir sobre este pequeño miembro. El hombre sabio, Salomón, lo llama una trampa o enredo y una llama de fuego. En Proverbios capítulo 12, versículo 13 y Proverbios capítulo 16, versículo 27. Además, el salmista se refiere a él como una espada desnuda o desenvainada, también como espada aguda y una navaja afilada. En los Salmos 55:21, 57:4 y 52:2. Pero además, Jeremías habla de ella como una saeta o una flecha afilada. En Jeremías capítulo 9, versículo 8. El apóstol Pablo la llama un sepulcro abierto que contiene veneno de áspides. En Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14. Santiago la llama un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago capítulo 3, versículo 6. El Espíritu Santo añade en Santiago capítulo 3, versículos 7 y 8, Santiago capítulo 3, versículos 7 y 8, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua,
que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así que preguntamos, ¿les suena como un monstruo? Ahora, en el contexto de una discusión franca sobre la realidad del infierno, nuestro amado Señor Jesús dice en Marcos capítulo 9, versículos 43, 45 y 47. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Y bueno, algunas personas han tomado esto literalmente y se han mutilado. Y esto, amados, contradiría la enseñanza de la Biblia de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Si tomáramos las instrucciones de Jesús literalmente y las aplicáramos a la lengua, pregunto, ¿alguno de nosotros todavía tendría una? Santiago dice, no. Pero vean conmigo la escritura en Santiago capítulo 3 versículos 2 y 8. Santiago capítulo 3 versículos 2 y 8. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Claramente, Santiago está sugiriendo que todos debemos reflexionar sobre este tema, incluido el predicador, incluido yo. Somos creados a imagen de Dios, lo que nos distingue de cualquier otra creación viviente. Tenemos ese gran privilegio y no lo tomamos como tal. Pero una de las características que nos distingue es la capacidad que Dios nos dio de comunicarnos verbalmente. Este don conlleva una gran responsabilidad. Así es, una gran responsabilidad. Salomón nos recuerda el poder de nuestras palabras. Él dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18, versículo 21. En forma de pregunta, ¿realmente subestimamos el poder de nuestras palabras? Qué fácil es dejar escapar palabras dañinas, ¿no es así? Tal vez el mayor bien que hagas provenga del uso piadoso de tu lengua. Ahora miren la interacción entre Jesús nuestro Señor y los apóstoles en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo,
¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, el Salvador elogió a Pedro por hacer esa gran confesión. Siempre que hacemos esa confesión, honramos al Señor con nuestra lengua de una manera muy especial. Cuando cantamos alabanzas a Dios, usamos nuestra lengua de manera honorable. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de la alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero saben, glorificamos aún más a Dios cuando oramos y cuando compartimos el Evangelio con los demás. Cuando usamos nuestra lengua para animar a los demás y hablar bien de ellos, glorificamos a Dios. Hagamos que nuestras palabras cuenten. Y bueno, entiendo que los hombres en promedio hablan 7,000 palabras al día, mientras que las mujeres hablan 20,000 palabras al día. ¡Wow! Esos son promedios, por supuesto, pero ese hecho representa una gran diferencia entre hombres y mujeres. Un esposo le preguntó si le preocupaba que su esposa siempre pareciera tener la última palabra. El esposo respondió, no, solo me alegro cuando finalmente lo logra. Quizás el mayor daño que usted pueda hacer en su vida provenga del uso inapropiado de su lengua. Así que cuidado con el monstruo en su boca. Las escrituras señalan una serie de pecados especialmente horribles. Así es, hay pecados especialmente horribles. Leemos en Génesis capítulo 19, versículo 24. Génesis capítulo 19, versículo 24. Leemos que entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, Adma y Seboim, en su furor y en su ira. La segunda parte que mencioné se encuentra en Deuteronomio 29, versículo 23. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Por qué Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego? Bueno, Génesis 18, versículo 20. Génesis 18, versículo 20. Porque el pecado de ellos fue agravado en extremo. Ahora, refiriéndose a los que adoraron al becerro de oro, como recordarán, Moisés dijo en Éxodo capítulo 32, versículos 30, 31 y 35. Éxodo capítulo 32, versículos 30, 31 y 35. Él dijo, vosotros habéis cometido un gran pecado.
Nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 19, versículo 11. Juan capítulo 19, versículo 11. El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Refiriéndose a Judas. El apóstol Pablo también escribe en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y bueno, es una declaración bastante fuerte decir que hay algo peor que ser un incrédulo. Ser un cristiano físicamente apto que no quiere proveer para su familia. Sin embargo, los pecados de la lengua son especialmente atroces, en parte debido a las numerosas formas pecaminosas en que podemos usarlos. Lean las Escrituras y observen de cuántas maneras puede pecar con el uso incorrecto de su lengua. Reflexionen sobre cuántos pecados pueden cometer o puede cometer un hombre. Ahora consideren que de los 7 pecados de Proverbios 6 que Dios aborrece o abominaciones, 3 involucran la lengua. Ahí vemos la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, bajo la ley de Moisés, la pena de muerte se aplicaba a varios pecados asociados con el uso de la lengua. Por ejemplo, se aplicaba la pena de muerte a un falso profeta. Deuteronomio capítulo 13, versículo 5 y Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. A un falso testigo. Deuteronomio capítulo 19, versículos 16 al 21. La pena de muerte se aplicaba a un niño que maldice a su padre o madre. Éxodo capítulo 21, versículo 17 y Levítico capítulo 20, versículo 9. También la pena de muerte se aplicaba a un familiar o amigo que te incita a ir tras otros dioses. Deuteronomio capítulo 13, versículos 6 al 11, que fue lo que nuestro hermano Eduardo mencionó la semana pasada. También la pena de muerte se aplicaba a todo aquel que en cualquier ciudad incite a la gente a ir tras otros dioses. Deuteronomio capítulo 13, versículos 12 al 15. Y en última instancia, la pena de muerte se aplicaba a un blasfemo. Levítico capítulo 24, versículo 10, versículo 16 y versículo 23. Pero permítanme preguntarles, ¿hay algún pecado más relacionado con Satanás que los pecados de la lengua? Una vez más, ¿hay algún pecado más relacionado con Satanás que los pecados de la lengua? Al describir al diablo en Juan capítulo 8, versículo 44, Juan capítulo 8, versículo 44, nuestro Señor Jesús asocia 2 pecados con él. Jesús los identifica como un homicida, pero también como mentiroso y padre de mentira,
Y bueno, vamos a ver más sobre esto más adelante. Pero Satanás usa las lenguas de los falsos maestros para frustrar el evangelio, para interferir con el progreso del reino y además para confundir a los cristianos profesantes. Vayan conmigo, por favor, a 2 capítulo 11, y veamos los versículos 13 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El pecado imperdonable. El pecado imperdonable, por supuesto, es un pecado de la lengua y se desata, o más bien se destaca prominentemente cuando se lo compara con todos los demás pecados. Mateo capítulo 12, versículo 32. Veamos lo que nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hermanos, la murmuración es un pecado feo, horrible, pero es fácil que caigamos en él. McGarvey lo llama calumnia abierta. Las Escrituras lo llama o los llama maledicencias, murmuraciones. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 20. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, dice Pablo, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Cuanto más tiempo permanezcan los conflictos, y esto es algo que debemos de poner mucha atención, porque cuanto más tiempo permanezcan los conflictos, los celos y las contiendas en la iglesia, más maledicencia, es decir, catalalia o hablar mal o charla calumniosa se encuentra entre ellos. El apóstol Pablo habla de otra forma de charla calumniosa, murmuraciones, que significa difundir detracción secreta o rumores falsos sobre otra persona. ¿Ha cometido usted alguna vez el pecado de murmurar? Observe la horrible lista de pecados que incluyen la murmuración y la maledicencia en Romanos capítulo 1, versículos 29 y 30. Romanos capítulo 1, versículos 29 y 30. Son los siguientes: fornicación, perversidad, maldad, homicidios, que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos.
McGarvey agrega lo siguiente. Él dice, los chismosos, los que calumnian encubiertamente, principalmente por insinuación. Pero bueno, ¿qué dicen las Escrituras? Volvamos a Proverbios. Proverbio 16, versículo 28. Proverbio 16, versículo 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Saben algo? Los padres y abuelos deberíamos ser los primeros en darse cuenta de lo mucho que Dios odia esto entre sus propios hijos. Permítanme preguntarles, ¿cuánto le gustaría oír a un hijo o nieto criticar a otro de sus hijos o nietos? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La injuria o la maldición es otro pecado grave de la lengua. La injuria o la maldición. Los maldicientes están en la horrible lista de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. En esta horrible lista, junto con los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los homosexuales, los sodomitas y los borrachos, quienes no heredarán el reino de Dios. Y esto no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Quienes no heredarán el reino de Dios. Los maldicientes también están en la corta lista de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Junto con los inmorales sexuales, los idólatras y los borrachos, de quienes debían de apartarse si no se arrepentían. Ahora quizás usted se pregunte, bueno, hermano Jesús, ¿qué es injuriar? Bueno, presten mucha atención porque los cristianos profesantes son más propensos a ser culpables de este pecado de la lengua que de otros pecados enumerados, como ya vimos en Primera de Corintios capítulo 5 y capítulo 6. Escuchen, cuidado con el monstruo en su boca. Y bueno, no es fácil precisar el significado específico de esta palabra. Mis tres léxicos estándar dicen que la palabra griega, loidoros, significa injuriar o insultar. Lo sabía. Revisé media docena de comentarios y autoridades griegas. Algunos decían que injuriar significa insultar, otros decían que insultar significa injuriar. Pero los comentaristas analizaron los pecados acompañantes en Primera de Corintios capítulos 5 y 6, pero nada sobre injuriar e insultar.
Ahora, un diccionario bíblico decía que insultar significaba reprochar, tratar con lenguaje oprobioso y despectivo. Apenas puedo pronunciar esas palabras. Sin embargo, el diccionario Merriam-Webster dice que injuriar significa reprender con lenguaje áspero, insolente o abusivo. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Cuando, refiriéndose a Jesús, le maldecían, no respondía con maldición. Los judíos injuriaron a Jesús cuando dijeron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pueden corroborar esto en Juan capítulo 19, versículo 7. Juan capítulo 19, versículo 7. Le injuriaron cuando lo llamaron hombre comilón y bebedor de vino. Mateo capítulo 11, versículo 19. Mateo capítulo 11, versículo 19. Injuriaron a Jesús cuando dijeron en Juan capítulo 8, versículo 48, Juan capítulo 8, versículo 48, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Además, los fariseos injuriaron a Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 24. Mateo capítulo 12, versículo 24, cuando dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Además, cuando Jesús nuestro Señor estaba en la cruz y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Se burlaban, ¿saben? Decían, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Mateo capítulo 27, versículos 39 al 43. Mateo capítulo 27, versículos 39 al 43. Así es, nos repugna el lenguaje abusivo que se le lanza a nuestro amado Señor Jesús. Pero este grave pecado debe estar en mi radar para que Satanás no use al monstruo que está en mi boca. Amados hermanos y amigos, recuerden que Jesús dijo, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo capítulo 25, versículo 40. Mateo capítulo 25, versículo 40. Así que cada vez que le doy una reprimenda o una exhortación a un hermano o hermana, Jesús, nuestro Señor, lo toma como algo personal. Así que aprendamos a aplicarlo correctamente. Finalmente, hablando de monstruos, la palabra
griega diabolos se traduce como diablo 35 veces en el Nuevo Testamento. La misma palabra también se traduce como calumniadores en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, y falsos acusadores en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, y Tito, capítulo 2, versículo 3. Pero bien, la asociación de la palabra diablo con calumniador debería causarnos una impresión. No queremos ser pequeños demonios. Claro que no. No queremos ser peones de Satanás de esta manera ni de ninguna otra. La calumnia es cruel. Veamos lo que dice el proverbio. El proverbio 25, versículo 18. Proverbio 25, versículo 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Sabemos que Satanás es llamado el acusador de nuestros hermanos, quien nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Él no descansa. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Pero ahora observen cómo el Señor hizo que su pueblo tratara con los testigos falsos bajo la ley de Moisés. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19 y veamos los versículos 15 al 21. Deuteronomio capítulo 19, versículos 15 al 21. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Amados, en otras palabras, si se demostrara que usted acusó falsamente a alguien de asesinato y el castigo fuera la pena de muerte, entonces serías condenado a muerte por tu falsa acusación. Ahora imagínense cómo estas consecuencias impactarían nuestro sistema de justicia penal. Hermanos, hermanas, amigos, ¿por qué liberaríamos al monstruo en nuestra boca para que cumpla las órdenes de Satanás? Como dice el hermano Randy Titmore, la lengua puede ser
indomable, pero Dios nos dio la jaula perfecta para ella. Solo necesitamos aprender a mantener la puerta cerrada. Amén a eso, hermano Randy. Consideren las palabras aleccionadoras de Jesús, nuestro Señor, en Mateo capítulo 12, versículos 35 al 37. Mateo capítulo 12, versículos 35 al 37. Y bien, hemos estado hablando sobre el monstruo en nuestras bocas, pero Jesús señala que aunque la lengua es el chico de entregas, por así decirlo, metafóricamente, o el repartidor, el verdadero problema con los pecados de la lengua es el monstruo en nuestros corazones. Así es, el verdadero problema es el monstruo en nuestros corazones. Mateo capítulo 12, versículos 35 al 37. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y escuchen, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Bien, nos hemos centrado en esta noche principalmente en algunos de los pecados más extremos de la lengua, a los que se le alude en las Escrituras. Pero Jesús nuestro Señor aquí debería hacer que todos hagamos un inventario más cuidadoso de las palabras que decimos. Recuerden esto, y también yo debo recordar, daremos cuenta en el día del juicio. Escuchen, por cada palabra ociosa que digamos. Terminaré con un pequeño acrónimo útil, que es pensar antes de hablar. Pensar. Preguntémonos, antes de hablar, ¿es verdadero? ¿Es útil? ¿Es inspirador? ¿Es necesario? ¿Es constructivo? ¿Es amable? Mantengámonos firmes contra la falsa doctrina y la inmoralidad. Pero mientras luchamos esas batallas, asegurémonos de no dejar que Satanás se cuele por la puerta trasera. El diablo quiere dividir el cuerpo de Cristo, y lo ha hecho. Él quiere descarrilar matrimonios y familias y destruir nuestras propias almas con el monstruo en nuestra boca. ¿Está observando hoy? ¿Está escuchando este mensaje? ¿Y se da cuenta de que por las palabras que ha hablado ha pecado? ¿Y que sus pecados le han separado de Dios? ¿Le gustaría que sus pecados fueran perdonados? Nuestro Señor Jesús dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8, versículo 24. Jesús dice, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13, versículo 3. Además, nuestro Señor Jesús dice,
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, versículo 32. Y nuestro Señor Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Como pregunta retórica final, ¿no reclamará hoy el regalo de la salvación?